Corría el año 1785 en las sofocantes profundidades de Córdoba, Veracruz, una tierra donde la jungla parece devorar el sol y el aire se siente tan denso que cada respiro cuesta un triunfo. Allí, una esclava de nombre Lorenza selló un pacto con el destino que alteraría para siempre la suerte de su sangre y la memoria de aquel suelo maldito. Lorenza, cuya piel ostentaba la oscuridad profunda del azabache y cuyo porte real jamás pudo ser doblegado por el castigo físico, observaba inmóvil, oculta tras unos pesados cortinajes, el crimen más atroz que se puede perpetrar contra la inocencia. Veía cómo su amo, don Sebastián de Arriaga, un tirano convencido de tener derecho divino sobre las vidas y cuerpos de sus esclavos, profanaba la pureza de Mara, su única hija, una jovencita de apenas 15 años que cargaba la primavera en su mirada. En aquel segundo de pánico suspendido, mientras los sollozos de la niña eran silenciados por la brutalidad del patrón, algo en el interior de Lorenza estalló sin remedio. Pero no fue su alma la que se hizo pedazos, sino su capacidad de sentir terror. Aquella noche el miedo expiró, dando paso a una frialdad mental absoluta y despiadada. La madre no lanzó alaridos ni corrió a enfrentar su propia muerte, pues comprendió que un final rápido sería un obsequio inmerecido para un monstruo como Sebastián. Bajo el estruendo de una tormenta que azotaba los techos de la hacienda El Cañaveral, Lorenza invocó a las sombras de sus antepasados, prometiendo que la justicia no caería desde los tribunales de los hombres blancos ni del cielo, sino que brotaría de sus propias manos, manos expertas en dar vida, que ahora se prepararían para sembrar una agonía lenta y eterna. Antes de adentrarnos en este relato de sombras, venganza y sacrificio materno, suscríbete y cuéntame en los comentarios, ¿qué límites cruzarías tú para proteger a tu propia sangre? Nuestro escenario es la imponente hacienda El Cañaveral, una bestia arquitectónica de piedra y maderas finas clavada en las entrañas de la selva veracruzana. Aquel sitio era una paradoja viviente, donde la majestuosidad del entorno, repleto de aguas puras y flores exóticas, contrastaba violentamente con la podredumbre moral que reinaba tras sus muros. Un océano de cañaverales se perdía en el horizonte, bailando al ritmo del viento cálido del Golfo, tapando con su verdor el sufrimiento, el sudor y el golfo. Llanto de 300 almas arrancadas de África y el Caribe para nutrir la voracidad del ingenio. El ambiente estaba impregnado de un aroma perpetuo a melaza, humo y humedad, una fragancia dulzona que se adhería al cuerpo y que, para los cautivos, representaba el perfume de su propia esclavitud. El señor de aquellas tierras, don Sebastián de Arriaga, era un sujeto de 45 años, de cuerpo macizo y rostro curtido por el vicio y la embriaguez del poder. Heredero de aquel imperio, había multiplicado su fortuna aplicando una crueldad sistemática y fría. Para él, quienes trabajaban sus tierras no eran personas con sentimientos o alma, eran meros objetos de color oscuro, engranajes reemplazables que se utilizaban hasta el desgaste y se desechaban sin miramientos. Su credo era tan simple como espeluznante: la bestia solo obedece cuando siente terror. Por esa razón, el chasquido del látigo era la banda sonora habitual de la plantación, tan constante como el canto de las cigarras. No obstante, en medio de aquel infierno vegetal, existía una mujer que comandaba un respeto sagrado, incluso entre los capataces más feroces: Lorenza. A sus 40 años, una edad considerable para la dura vida del campo, Lorenza caminaba con la altivez de una soberana en el exilio. Ejercía como sanadora, partera y custodia de la sabiduría ancestral de su gente, conociendo los secretos de la selva mejor que ningún letrado. Sabía exactamente qué raíces detenían el sangrado tras un parto complicado, qué plantas masticadas calmaban el ardor de los latigazos y qué cocciones de corteza lograban domar las fiebres mortales. Era un activo irreemplazable para la finca, pues su ciencia mantenía operativa a la mano de obra cuando los doctores de la ciudad rehusaban asistir o cobraban fortunas. Gracias a esto, el patrón le concedía ciertos privilegios inusuales. Habitaba una vivienda aparte, más amplia que las barracas, tenía entrada libre a las cocinas principales
y permiso para cuidar su propio jardín de hierbas curativas. Sin embargo, el único motivo por el cual Lorenza toleraba las cadenas, la razón que le impedía buscar la muerte o huir hacia los refugios cimarrones en la sierra, era su hija Mara. La chica era una flor nacida en el fango, fruto de Lorenza y un capataz mestizo que transitó por la hacienda años atrás, dejando tras de sí nada más que la vida gestándose en el vientre de la esclava. Mara había venido al mundo con una hermosura tan deslumbrante que resultaba peligrosa. Su piel brillaba con el matiz del bronce acariciado por el sol, suave y radiante, y sus inmensos ojos de ámbar parecían guardar toda la ternura que este mundo cruel había olvidado. Con apenas 15 primaveras, Mara era la viva imagen de la pureza y el gozo de vivir. Aunque nació con cadenas, Lorenza la había defendido como una leona, librándola de deslomarse en los surcos y adiestrándola en las artes de la aguja y los fogones. Le enseñó los secretos de las hierbas para convertirla en criada doméstica, un destino amargo pero preferible a marchitarse bajo el látigo del sol y la brutalidad de los capataces. La muchacha tejía melodías mientras faenaba. Su voz cristalina atravesaba el estruendo de la molienda, regalando un instante de paz a los espíritus quebrantados de sus compañeros que pausaban su labor para oírla. Era la adoración de toda la finca. La contemplaban como a un lirio inmaculado brotando entre la inmundicia, la prueba viviente de que la hermosura aún era posible en aquel infierno. Más en los dominios de un tirano como don Sebastián, ser hermosa no era un don, sino una sentencia, una luz brillante llamando a las bestias de la noche, y su madre lo sentía en las entrañas. Lo presintió desde que la niña dejó de serlo, cuando su cuerpo cobró formas de mujer y sus carcajadas infantiles se tornaron en sonrisas recatadas de doncella. Desesperada, Lorenza intentó borrarla del mapa. Le tiznaba el rostro con ceniza, la vestía con harapos anchos y le prohibía asomar la nariz a la casona si el amo andaba cerca. «No alces la vista, mi vida», le repetía estrujándole el mentón con ansiedad. «Si el patrón aparece, te vuelves invisible, te fundes con la sombra. Jamás dejes que te mire a los ojos, porque la mirada del amo calcina». Mara obedecía desde su ingenuidad, sin captar la hondura del pánico materno. Para ella, don Sebastián era un demonio lejano, intocable en su trono de nubes, sin sospechar que el monstruo ya la tenía en la mira. La desgracia se fue cocinando a fuego lento, igual que un huracán que se anuncia en la distancia. El hacendado comenzó a devorarla con la vista, primero al galope desde su montura, luego acechándola junto al aljibe. Lo que inició como antojo, pronto se volvió capricho y terminó en una fijación enfermiza y oscura. Inventaba pretextos para atraerla a sus aposentos, exigiendo que fuera ella quien sirviera el café en la terraza o doblara la lencería fina. Pero Lorenza, con el olfato agudo de una bestia protegiendo su madriguera, siempre lograba interponerse en el camino. «La cría arde en fiebre, mi señor», mentía apareciendo ella misma con la bandeja. «Tiene manos de trapo. Yo me encargaré de su camisa». Don Sebastián la escudriñaba con la mirada turbia por el brandy y una mueca gélida que no alcanzaba a iluminar su rostro. «Guardas con mucho celo a tu cachorro, Lorenza», siseaba, arrastrando las palabras. «Pero no olvides que cada brote de esta tierra lleva mi marca. La cosecha madura es para el disfrute del dueño». Lorenza agachaba la frente, clavándose las uñas en las palmas de pura rabia. «La fruta verde amarga el gusto, patrón», replicaba con una valentía suicida. «Déjela sazonar en la rama». Él soltaba una risotada seca. «Tienes razón, negra. Tendremos paciencia, pero el tiempo se agota». La fatalidad se presentó un 15 de septiembre, fecha de jolgorio para los amos y de lomo doblado para la servidumbre. El patrón festejaba su onomástico con un banquete fastuoso para los terratenientes de la comarca. La mansión resplandecía bajo la luz de cientos de cirios de abeja. Los violines lloraban melodías en el aire sofocante, mientras el aroma a carne asada y vino añejo embriagaba los patios. Entre el torbellino de los fogones, Lorenza comandaba el ejército de cocineras entre platones de guiso y arroz. Mara estaba allí, desgranando granadas con las manos teñidas de un rojo que parecía sangre. La chica temblaba, pues Ruperto,
El perro fiel del amo y su sombra ejecutora no había dejado de acecharla en toda la velada con ojos de buitre. Al filo de la medianoche, cuando los convidados ya estaban perdidos en el alcohol y la decencia se esfumaba entre gritos, el esbirro irrumpió en la cocina. «Tú», apuntó con su dedo huesudo a la joven, «el señor exige más licor en su estudio y quiere que tú se lo lleves». A Lorenza se le paró el corazón y el cucharón cayó en el caldo hirviendo. «Iré yo», sentenció dando un paso al frente y escudando a su hija. «Ella es torpe para servir». «Negativo», cortó Ruperto con malicia. Reclamó a la de la mirada de miel. Fue muy específico. ¿O piensas desobedecer y ver a tu cría torturada en el cepo al despuntar el alba? Aquella amenaza de inmovilizarla bajo el sol abrasador era una sentencia de terror puro y tangible. La madre miró al verdugo, luego a su niña que vibraba de pánico como una hoja al viento, y comprendió que la trampa se había cerrado. Oponerse de frente solo desataría una violencia incontrolable y agravaría el destino. Era vital ganar unos instantes y mantenerse en las sombras. «Al acecho», de acuerdo, concedió Lorenza, modulando el tono para ocultar su terror. «Anda, mi niña, entrega la bebida, pósala sobre el escritorio, no alces la vista y huye de ahí al instante. Prohibido detenerse, nada de palabras ni miradas curiosas. Yo montaré guardia justo al otro lado del umbral». Con el rostro lívido y un leve gesto de cabeza, la joven aferró el pesado recipiente de plata y abandonó el refugio de los fogones. Tras contar 2 segundos, la madre fue tras ella, avanzando sin calzado y con el sigilo de un felino a través de los corredores del servicio. La guarida del patrón se ubicaba en el sector oriental, un vasto salón repleto de volúmenes intocados y cabezas de animales muertos. Lorenza atisbó el momento en que su hija cruzaba el marco. El cerrojo chasqueó. La mujer se precipitó hacia la madera y presionó el oído contra ella, captando el timbre arrastrado y ebrio de don Sebastián. «Suelta eso ahí, muchacha. Ven aquí. Quiero observarte bajo el resplandor». Lorenza se desplazó hacia un ventanal lateral que comunicaba con la galería. Los gruesos cortinajes de terciopelo apenas permitían una fina grieta de visión y ventilación. Trepó sobre un macetón de arcilla para ganar estatura y clavó la mirada en el interior. Aquella escena se tatuaría a fuego en su memoria y condenaría su espíritu para siempre. El amo reposaba en su butaca de piel, con la vestimenta a medio abrir y la cara encendida por los vapores del licor. Mara permanecía estática frente a él, con la barbilla pegada al pecho y estrujando la tela de su falda. «Clava tus ojos en mí cuando me dirijo a ti», bramó el hombre. La chica alzó el rostro, presa del pánico. «Preciosa», susurró él, incorporándose torpemente. «Tu progenitora supo ocultarte, pero ni los harapos logran opacar tal hermosura». Dio un paso hacia ella. Ella quiso huir hacia atrás, pero una mesilla le bloqueó el paso. «No, amo, se lo suplico. Debo regresar a mis labores». «Tu única obligación es obedecerme», espetó él, aferrando su muñeca. «Me perteneces. ¿Te entra en la cabeza? Te poseo. Pagué por tu madre y te he mantenido con mi pan. Eres tan mía como el ganado en el establo o los muebles de esta sala. Y esta noche reclamo lo que es mío». La joven lanzó un alarido. El chillido murió al instante, sofocado por la palma húmeda y colosal de Sebastián sobre sus labios. Al otro lado del vidrio, la visión de Lorenza se tiñó de sangre. Observó cómo la bestia remolcaba a su niña hacia el diván aterciopelado. Presenció el combate injusto, la fuerza bruta contra la delicadeza. Vio cómo se hacía trizas la prenda humilde que sus propias manos habían hilvanado con devoción. El instinto le pedía aullar, destrozar la ventana e incrustar sus garras en las cuencas de aquel demonio. Pero se congeló. Un gélido autocontrol se apoderó de sus nervios. Entrar sin armas era inútil. Sabía que él tenía un arma de fuego al alcance y un acero colgado en el muro. Acabaría con su vida para continuar con la niña, o las entregaría a la guardia para un destino aún peor tras el tormento. Irrumpir allí significaba la muerte segura sin evitar la tragedia. Su deber era atestiguar el horror, grabar la ofensa, beberse la hiel para luego devolverla convertida en venganza. Lorenza no se perdió nada. Contempló el llanto de su cría y la mueca de agonía
cuando le arrebataron la pureza de un zarpazo. Observó la ferocidad de la bestia, los resoplidos y gemidos de quien usurpa un cuerpo ajeno amparado en su poderío físico. Cada instante de aquella infamia se sintió como una daga, atravesando el corazón materno. Mantuvo los párpados abiertos a la fuerza, memorizando el goce perverso del verdugo y las convulsiones de la víctima. Su llanto mudo descendía por el rostro, abrazando la piel como si fuera fuego líquido. En el epicentro de la pesadilla, mientras el aguacero exterior repiqueteaba furioso, camuflando los lamentos, la mujer selló un juramento. No buscó al Creador, pues su ausencia en aquella sala era evidente, sino que invocó a fuerzas primigenias y tenebrosas. «Gózalo, Sebastián», pensó, presionando la mandíbula hasta sentir el crujido de los huesos. «Saborea tu victoria, pues será la última. Robaste la dignidad y el brillo de mi sangre. Yo te despojaré de tu existencia entera. Aniquilaré tu linaje, tu apellido y tu porvenir. Te prometo que implorarás haber perecido en esta velada». Al consumar el acto, el amo se retiró con desprecio, tal cual se empuja la vajilla sucia tras un banquete. Se ajustó las calzas y llenó de nuevo su copa, ignorando a la criatura que permanecía ovillada, destrozada y sangrante sobre el tapiz. «Lárgate», masculló sin voltear, «y aséate. Al amanecer te necesito cumpliendo tus tareas. Ya eres toda una hembra, serás más útil así». Mara se irguió a duras penas, aferrando los restos de su ropa, sacudida por temblores incontrolables. Abandonó la estancia cual espectro. Lorenza descendió de su atalaya y se apresuró al corredor para salirle al paso. Al toparse con ella, la joven se desplomó buscando refugio en su pecho. «Madre, madre», sollozaba con los ojos extraviados, despojados del brillo vital que antes poseían. «Me ha destrozado, madre, me ha quebrado el alma». Lorenza la estrujó con fuerza, impidiendo que sus piernas fallaran. Posó sus labios sobre la cabellera húmeda y maltratada. No pronunció consuelos vacíos, ni prometió que todo mejoraría, pues sabía que era falso. No gastó saliva pidiendo imposibles, ni sugirió el olvido. Pronunció, en cambio, la única verdad capaz de rescatarlas del abismo. «Clava tus ojos en los míos», Mara ordenó Lorenza, con un tono que tenía la dureza de la roca y la frialdad del acero. «Drena el llanto, vacía la pena ahora, pero grábate esto a fuego. Tú no eres su crimen. Sigues siendo mi sangre, mi retoño, mi claridad. Él piensa que te manchó, pero la única inmundicia es la de su propia alma. Se siente victorioso, sin saber que con este acto acaba de rubricar su propia condena de muerte». La madre alzó la barbilla de la joven y con la yema de sus dedos curtidos por el trabajo, barrió el rastro salado de sus mejillas. «Hoy se nos ha ido un pedazo de vida, mi niña, pero al alba se desata la batalla y la victoria será nuestra. Será un combate en silencio. Nadie nos verá venir. Pero te juro por mi propia existencia que ese maldito pagará cada sollozo tuyo con un torrente de su vitalidad escarlata». La guió hasta su humilde jacal, apartándola de los ojos curiosos y del jolgorio que continuaba en la mansión, indiferente al horror recién ocurrido. Le lavó el cuerpo con infusiones calientes, ruda para espantar el miedo, romero para purificar y árnica para sanar los moretones de la piel y del espíritu. Arrojó los jirones de su ropa al fuego, observando fijamente cómo la lumbre devoraba la evidencia de la infamia. La recostó en su lecho y le obligó a tragar un brebaje concentrado de hierbas sedantes para garantizarle un descanso profundo y sin pesadillas. Permaneció en vigilia junto a ella hasta el amanecer, oyendo el aguacero mientras pulía su rencor en la penumbra. El sueño no la visitó. Su cabeza era un torbellino de estrategias, urdiendo maquinaciones y desechando lo inviable. Liquidarlo de golpe resultaba seductor, pero conllevaba demasiado peligro. Un deceso repentino del amo pondría la soga al cuello de toda la servidumbre. Y, pensándolo bien, un final veloz sería un regalo inmerecido de piedad. Era imperativo que Sebastián padeciera un calvario, que viera desmoronarse aquello que idolatraba por encima de todo. ¿Qué atesoraba realmente? Su propio ego. Ni el oro ni las hectáreas le importaban tanto como su casta, su reputación y esa manía enfermiza por engendrar un varón que perpetuara su dominio. La señora de la casa, doña Catalina, un alma melancólica y de salud frágil recluida en la ciudad,
Finalmente, había concebido tras largos años de vientre seco. Su llegada para el parto estaba prevista en unos meses. Ahí residía el talón de Aquiles. Con los primeros rayos clareando el monte, la mujer se puso en pie. Su semblante mostraba una calma pétrea. La sentencia estaba dictada y no había vuelta atrás. Nada de fugas ni escondites. Permanecería justo ahí, en las fauces de la bestia, regalando sonrisas, atendiendo mesas, inclinando la cerviz, todo mientras cocinaba a fuego lento la ruina absoluta de su verdugo. Se dirigió a su santuario de botánica. Atravesó los surcos de remedios sanadores hasta alcanzar un ángulo recóndito, protegido por el follaje de un mango, donde prosperaba una vegetación distinta, de hojas sombrías y floración hermosa pero letal, belladona, toloache, ricino y una joya particular, una trepadora de pétalos morados conocida por los nativos como la secuestradora de la razón. Lorenza pasó la mano con ternura sobre la vegetación. «Vosotras seréis mi ejército», murmuró. Cosechó raíces y hojas selectas, las depositó en su moral y retornó a los fogones. Al ingresar a la casona esa mañana, se respiraba un aire pesado, cargado de fatiga y excesos nocturnos. El amo no dio la cara hasta el mediodía, ojeroso y agrio, demandando su desayuno. La sirvienta cumplió la orden al instante. Se plantó ante él sosteniendo la cafetera, a una distancia tal que el hedor de su resuello golpeaba su olfato. Él escrutó su mirada buscando terror o juicio, pero solo halló un lago de serenidad y obediencia inquebrantable. «¿Qué tal amaneció la cría?», inquirió con descaro mientras preparaba su tostada. «Se encuentra bien, mi señor», contestó ella sin entonación alguna. «Reposa. Tiene la fortaleza de la juventud. Sabe cuál es su sitio». El hombre soltó una carcajada de complacencia. «Excelente. Aprecio ese comportamiento, mujer. Tienes eso. Adiéstrala en la docilidad y quizás le otorgue el privilegio de ser mi predilecta. Le convendría». Ella vertió la bebida oscura en la delicada loza, dejando caer el chorro humeante con un tintineo que invitaba a la paz. Pero camuflada en ese abismo negro, viajaba una pizca microscópica, invisible al ojo humano, polvo de un tubérculo que no aniquila de inmediato, pero que, ingerido a diario, carcome los nervios, enturbia la razón y germina la locura. El engranaje comenzaba a girar. Como ordene, asintió la madre. «Aprenderá la lección. Aquí todos terminamos aprendiendo», al observar cómo el tirano besaba el borde de la taza y engullía el trago inaugural de su desgracia, un placer gélido le recorrió las entrañas. El conflicto bélico estaba en marcha y el adversario ignoraba por completo que ya pisaba terreno minado. El tiempo posterior a esa velada maldita no transcurrió en la finca azucarera con la ligereza de las hojas al viento. Por el contrario, los días se desplomaron densos y agonizantes, similares a gotas de metal fundido. El aire del lugar, otrora eléctrico por el ajetreo de la cosecha, comenzó a impregnarse de una pesadez lúgubre y patológica, una ponzoña etérea que brotaba de los muros señoriales para infectar hasta el mismo suelo que pisaban. Lorenza, armada con la constancia inquebrantable de quien entiende que hasta la roca más dura cede ante el goteo eterno, prosiguió su ceremonia diaria con devoción absoluta. Mucho antes de que el alba levantara la bruma del río, ella ya faenaba entre los fogones, triturando el café y adulterándolo con la medida exacta de sus hierbas ocultas. Aquello no estaba diseñado para quitar la vida de golpe, sino para desmoronar el alma. Usaba la raíz de la demencia, un remedio antiguo para traidores que carcomía la cordura, destrozando los nervios y plantando el terror donde antes había certeza. Don Sebastián ingería su propia sentencia, servida en fina loza, de porcelana, trago a trago, revisando correspondencia y ladrando mandatos a la peonada, ignorante de que la sirvienta sumisa estaba disolviendo, poco a poco, la línea entre lo real y la locura. Los primeros síntomas brotaron al mes y medio. Eran detalles nimios, invisibles para todos salvo para la mirada experta de Lorenza. Un pulso inestable al rubricar documentos, tics nerviosos en los párpados o una furia repentina que escalaba de 0 a 100 por tonterías, como una mancha en la bota o un insecto en el plato. Después,
El sueño lo abandonó por completo. Él, que solía dormir como una piedra sin culpa alguna, comenzó a deambular como alma en pena por la casona en plena noche, armado con candil y revólver, jurando oír voces, creyendo ver sombras invasoras y sintiendo que los trabajadores tramaban motines imaginarios. ¿Quién se esconde ahí?, bramaba contra la negrura, sacando de la cama a todo el servicio. Entonces surgía Lorenza de la penumbra, mansa como una santa, trayendo un té humeante entre las manos. «Tranquilo, mi amo», susurraba con dulzura fingida, llevándolo de vuelta al lecho como si fuera un crío temeroso. «No hay nadie. Es el aire que silba o los ratones en la viga. Beba esto para que pegue el ojo». Y el hombre tragaba, agradeciendo la fidelidad de la mujer, ignorando que aquella bebida cargaba más veneno, profundizando su delirio y encadenándolo cada vez más al capricho de su criada. Mientras Lorenza apretaba el lazo sobre el patrón, otra desgracia germinaba dentro de su hija. Mara ya no era la misma. Aquella chiquilla alegre y cantarina había fallecido el día del ultraje sobre el mueble de terciopelo. Quedó un fantasma de mirada baja, callada, que se deslizaba pegada a los muros para no ser vista y se estremecía con el crujir de la madera. Su madre la miraba con el alma partida, intentando zurcirle el espíritu con cariño, pero había daños que el afecto no reparaba. Pasadas 8 semanas del asalto, la regla de Mara no bajó. Los mareos del alba empezaron a sacudir su frágil figura. Lorenza, partera experta que conocía los ritmos del cuerpo mejor que su propio apellido, entendió la situación mucho antes de la confesión. La halló una tarde devolviendo las entrañas tras el pajar, blanca como el papel y temblando. Al intentar tocarle el vientre y apartarle el cabello, la joven reculó con furia, como si la caricia fuera fuego, y rompió en un llanto desesperado. «Quítamelo, madre», aullaba la chica golpeándose el estómago con rabia. «Arráncame esta inmundicia. Es suyo. Es una bestia. No lo acepto. Mátalo ya». Lorenza apresó las muñecas de su hija para frenar la autolesión. La estrechó fuerte contra su pecho, notando los espasmos de asco que dominaban a la niña. «Sosiégate, Mara, por lo que más quieras». Entendía perfectamente el horror de su hija. Ella dominaba el arte de los tés abortivos. Sabía usar la ruda, el poleo y las raíces prohibidas. Podía acabar con aquello esa misma noche, borrar la huella del crimen y devolverle a Mara la libertad y un mañana sin esa cruz. Sin embargo, al mecer a la joven, un pensamiento gélido cruzó su mente. Una estrategia tan calculadora que le heló la sangre. Aquella criatura no era meramente producto de la violencia, llevaba la sangre de don Sebastián. Para la naturaleza, aunque la ley lo negara, era su primer hijo varón. Y en el tablero de venganza que Lorenza disponía, ese bebé se convertía en la pieza reina, el golpe de gracia. «Mamá, ¿me vas a ayudar a sacarlo?», imploró Mara, buscando salvación en sus ojos. Con un pesar inmenso, la madre acunó la cara de la chica y clavó su mirada en ella. «No, mi niña», sentenció con dureza. «Se queda donde está». Mara se soltó, espantada. «¿Por qué? Lo detesto. Es simiente de ese malvado. Porque la culpa no es de la tierra donde cae la semilla», mintió Lorenza, tapando su verdadero plan. «Y porque Dios traza caminos extraños, este embarazo será nuestro tribunal. Ten fe en mí, Mara. No tendrás que ser su madre si no deseas, pero debe venir al mundo. Su vida será la muerte de él». Mara no alcanzaba a comprender las razones. Sin embargo, el mandato materno era una ley inquebrantable ante la cual no cabía rebelión. Se rindió ante la fatalidad, hundiéndose en un abismo de melancolía y transformándose en un envase inerte de una existencia que le repugnaba. El escenario se tornó aún más complejo cuando los vientos primaverales trajeron consigo a la señora de la hacienda, doña Catalina de Arriaga. Su carruaje hizo acto de presencia bajo un aguacero torrencial, atiborrado de equipaje y acompañado por la servidumbre citadina. Aunque Catalina apenas contaba con 30 años, su semblante aparentaba el de una mujer de 50. Era de una palidez espectral, con una delgadez diáfana y sombras bajo los ojos que narraban una historia de abandono y desdicha añeja. Descendió del vehículo con penosa lentitud, sostenida por su doncella,
momento en que la aguda mirada de Lorenza captó al instante la prominencia de su gravidez oculta tras las sedas. La patrona llevaba en sus entrañas una gestación de 7 meses, una sincronía casi perfecta con el estado de Mara. Aquella simultaneidad resultaba siniestra, digna de una tragedia teatral. Don Sebastián acogió a su cónyuge desprovisto de ternura, mostrando en su lugar una codicia febril. Descendió los escalones de la casona, evidenciando ya los estragos de la toxina que corría por sus venas, luciendo más enjuto y con espasmos faciales incontrolables, mientras escrutaba el vientre de su esposa con la frialdad de quien evalúa un activo financiero de alto valor. Por fin aparece, soltó Sebastián, omitiendo cualquier gesto de bienvenida. ¿Todo marcha bien? El varón patea con vigor. Así es, marido, musitó Catalina, con la voz quebrada y la mirada clavada en el suelo. El galeno asegura que posee gran fortaleza. Más le vale, bramó él con aspereza. Requiero un sucesor, no otra lápida en el panteón de mis ancestros. Si esa criatura no sobrevive, Catalina, tu utilidad en este mundo será nula. El arribo de la señora alteró drásticamente el ritmo de la hacienda. Lorenza recibió la orden inmediata de velar por ella. Sebastián depositaba más fe en los remedios de la esclava que en la ciencia de los matasanos de Puebla. Vela por ella con tu vida, Lorenza le exigió el patrón, aferrándole el brazo con tal violencia que sus dedos se marcaron en la piel. Sus pupilas, teñidas de amarillo por el inicio de la ictericia, destellaban con un fulgor demente. Si algo le ocurre a mi vástago, si no llega a este mundo berreando y con vida, te prometo que os arrancaré la piel a tiras a ti y a tu muchacha. La continuidad de mi sangre está en juego. Percibo a la parca acechando, Lorenza. La distingo en cada rincón oscuro. Urge perpetuar mi estirpe antes de que vengan a reclamarme. Lorenza asintió con sumisión fingida. Pierda cuidado, mi amo. Cuidaré de la señora y la criatura como si fueran de mi propia entraña. Y sus palabras eran sinceras, aunque cargadas de un doble sentido que escapaba a la comprensión febril de Sebastián. La esclava se transformó en la sombra inseparable de doña Catalina. Le disponía los baños, masajeaba sus extremidades inflamadas y le cocinaba sustanciosos caldos. Allí, en el refugio de la recámara, con el repiqueteo de la lluvia contra los cristales como telón de fondo, los muros de clase empezaron a resquebrajarse. Catalina vivía presa de un pánico constante. Sentía por su marido un terror y un aborrecimiento tan profundos que competían con el odio de los propios siervos. Tiene maldad en el alma. Lorenza le confió entre sollozos una velada mientras sentía el cepillo en su pelo. Al mirarme, no contempla a una mujer, sino un simple receptáculo. Pronuncia atrocidades. Asegura que las sombras de la mansión cobran vida y que los demonios le susurran al oído. En ocasiones, invade mi cuarto de madrugada, daga en mano, cuestionando si la simiente es suya o fruto de una traición. Temo que acabe con nosotros, Lorenza. Me aterra pensar que asesine al bebé al nacer si encuentra en él la más mínima imperfección. Lorenza oía cada palabra, archivando los datos y confirmando que la ponzoña operaba con una eficacia superior a la prevista. La demencia de Sebastián tocaba techo. Desconfiaba de su propia paternidad, recelaba de su propia sombra. No tema, mi niña, la consolaba Lorenza, empleando esa cadencia maternal reservada para Mara. Aquí estoy yo, y no permitiré que el mal roce siquiera a quienes protejo. Repose usted, que la angustia envenena al pequeño. Entretanto, en la humilde choza, la preñez de Mara se volvía inocultable. Aunque Lorenza le había vendado el abdomen con fuerza y las prendas amplias ayudaban al disimulo, pronto sería imposible esconder la verdad. Don Sebastián, devorado por sus fantasmas internos y su fijación con la sucesión legítima, apenas reparaba en la existencia de Mara. A sus ojos, ella no era más que un trasto viejo, utilizado y arrojado al olvido. No obstante, Lorenza era consciente de que pendían de un hilo. Si el patrón detectaba el estado de la sierva, podría unir los hilos de la verdad o, peor aún, decretar en su delirio que ese bastardo representaba una afrenta mortal y ordenar su ejecución. La curandera disputaba una partida de ajedrez contra la muerte misma, desplazando sus peones con sigilo absoluto.
Sustraía los mejores bocados de la despensa para nutrir a Mara y fortalecer al feto, al tiempo que alimentaba a Catalina para garantizar la resistencia de su hijo. Dos vidas gestándose a la par, una entre linos finos, la otra entre harapos, hermanos de sangre, vástagos del mismo progenitor bestial, divididos por una brecha social que Lorenza pretendía hacer estallar. El punto de inflexión aconteció durante una noche de relámpagos y truenos, un mes antes del tiempo estimado para los alumbramientos. Don Sebastián estalló en cólera. La intoxicación había comenzado a estropear sus movimientos, provocando que derramara su copa de vino durante la cena. Ciego de ira ante su propia fragilidad, se abalanzó contra Ruperto, el mayordomo, moliéndolo a golpes con la botella hasta privarlo del sentido. Subió las escaleras hecho una furia y abrió el cuarto de Catalina de una sola patada. Allí se encontraba Lorenza, quien en ese instante acomodaba a su patrona en el lecho. El patrón irrumpió dando traspiés, con la ropa sucia de vino tinto que simulaba una herida mortal. «Bruja, me estás matando con algún tósigo», bramó, apuntándola con una mano convulsa. «Pretendes robarme la fortuna con tus hechizos urbanos. Bien sé que el bastardo que esperas no lleva mi sangre, sino la de aquel querido tuyo de Puebla». La señora soltó un alarido protegiéndose la barriga, mientras la criada se plantaba en medio como una muralla inquebrantable. «Don Sebastián, usted no está en sus cabales», sentenció la mujer, sosteniéndole la mirada con una calma sepulcral. «El delirio le juega malas pasadas. Su esposa es inocente. Vaya a reposar antes de que lastime a su propio hijo». Al escuchar la palabra hijo, el hombre se frenó en seco. Pestañeó aturdido, boqueando por aire. Al clavar la vista en la sirvienta, creyó vislumbrar un abismo aterrador en su mirada. «¿Eres tú?», susurró echándose hacia atrás. «Ese café que me sirves tiene gusto a panteón, a muerte». «Es el grano más selecto de la región, señor», replicó ella con total frialdad. «Es su propia amargura la que le daña el paladar. Acompáñeme, le prepararé un remedio para que se calme». Tras dejar al amo inconsciente, con un brebaje cargado de hierbas somníferas, Lorenza caminó bajo el aguacero hasta su jacal. Encontró a Mara desvelada al borde del camastro, sobando su panza con un gesto de angustia evidente. La muchacha se debatía entre el rencor y el instinto maternal. «¿Qué destino nos espera, madre?», inquirió. «Ya es imposible disimularlo. Las vendas me lastiman. Si el señor se entera». Lorenza se despojó del chal empapado y tomó asiento encarando a su hija. La estrategia que venía maquinando desde hacía tiempo se materializó entonces con una precisión macabra. «Él no te verá. Desde mañana quedarás confinada en estas 4 paredes. Inventaré que te ha dado la viruela negra. Nadie se atreverá a acercarse y, cuando sea la hora». Lorenza cayó un instante, hipnotizada por el fuego. «El temporal ocultará nuestros actos». «¿Qué tramas?», preguntó la joven, aterrada ante la impasibilidad de la anciana. «Enmendaré la plana divina», sentenció la curandera. «El amo exige un sucesor, anhela perpetuar su estirpe en estas tierras. Se le concederá el deseo, mas no de la forma que imagina». Se aproximó y posó las palmas sobre el vientre grávido de la muchacha. «Esta criatura que rechazas gobernará el ingenio. Mientras tanto, el vástago legítimo de doña Catalina, ese niño blanco, cargará con la maldición de su padre». Mara abrió los ojos como platos. «¿Piensas trocarlos?». «Haré lo que es justo», afirmó la madre. «Para el Señor, nosotros no somos más que herramientas sin identidad, piezas de repuesto. Le probaré cuán cierta es su teoría. Un recién nacido es igual a otro. La tez se aclara o se oscurece, pero el linaje persiste. Jamás notará el engaño hasta que no haya remedio. Educará al bastardo de la sierva como a un rey, y al hijo de la señora lo tratará como a un perro, y al hacerse hombres, la revelación será su ruina». Aquello era una maquinación temeraria, casi mortal. Exigía una precisión de relojero, un milagro del cielo y un temple de hierro. Ambos alumbramientos debían coincidir. Lorenza necesitaría operar en soledad, burlando la vigilancia de toda la servidumbre. No obstante, tenía 2 grandes ventajas: la locura creciente del patrón y la fe ciega que le profesaba la señora.
Durante los días venideros, la curandera precipitó la decadencia de don Sebastián, incrementando sus raciones de tónico. El hacendado comenzó a perder la noción del tiempo, olvidando jornadas enteras. Se atrincheró en su oficina, carcomido por la paranoia, abandonando el manejo de sus tierras. La peonada olió la fragilidad del jefe. Bajaron el ritmo en los cañaverales y los cuchicheos aumentaron al notar que el castigo ya no era tan severo. Aquel ambiente de ruina próxima encajaba a la perfección con los designios de la mujer. Por fin, una velada de agosto, el firmamento pareció desgarrarse. Un ciclón azotó las costas veracruzanas con ira apocalíptica, con vientos que descuajaban ceibas enteras. El agua golpeaba de lado, formando muros líquidos que cegaban a cualquiera que intentara mirar más allá de sus narices. La propiedad quedó incomunicada, con las veredas transformadas en torrentes de fango. En mitad de aquel desorden natural, o tal vez obra de la providencia, ayudada por las infusiones que Lorenza había suministrado a las dos embarazadas, llegó el momento decisivo. La señora Catalina entró en labor en su alcoba señorial, aullando de pánico y dolor, al tiempo que los relámpagos hacían temblar la estructura de la casona. Simultáneamente, en el jacal azotado por el vendaval, Mara sintió el primer espasmo, un punzada brutal que le recorrió el espinazo. La curandera se hallaba en la residencia principal, cuando la criada de confianza solicitó su presencia a voces. «Lorenza, el niño ya nace». La mujer se precipitó hacia el dormitorio. Catalina, bañada en un sudor gélido, estrujaba las sábanas hasta blanquear sus nudillos. «Prohíbele el paso», suplicaba entre alaridos, aterrorizada ante la sola mención de Sebastián. «Trabad esa puerta ahora mismo», bramó Lorenza. Con voz de generala, exigió paños limpios y agua hirviendo, para acto seguido despachar a la servidumbre con un gesto que no toleraba objeciones. «Largo de aquí, requiero silencio absoluto y soledad para trabajar. La criatura viene atravesada, y mis manos son las únicas capaces de enderezar este entuerto. Si alguien interrumpe, estaréis sentenciando al niño a muerte». El pavor a la furia demencial de don Sebastián, si el primogénito fallecía, paralizó a las muchachas, quienes huyeron al corredor a desgranar avemarías con temblor. Ya sin testigos, Lorenza se enfrentó a la labor. Fue un alumbramiento veloz pero tortuoso. La patrona, frágil como muñeca de porcelana, carecía del vigor necesario para pujar. La partera tuvo que recurrir a todas sus mañas ancestrales para extraer a la criatura. Al fin, un quejido tenue logró competir con el rugido de la tempestad que azotaba fuera. Era un varoncito diminuto, de piel translúcida y tono violáceo, aferrándose a la vida. Lorenza lo cubrió de inmediato con una frazada, omitiendo el baño ritual para ganar tiempo. «Es un varón», mi señora le susurró a una Catalina que se desvanecía en la inconsciencia. «Duerma ahora, ya ha cumplido. Iré a asearlo y a buscarle un calmante potente». La mujer, consumida por el esfuerzo sobrehumano, se rindió a la oscuridad y perdió el sentido. Lorenza consultó el péndulo con ansiedad. El tiempo se le escurría entre los dedos. Sabía que a Mara se le rompía la fuente en ese instante. La había dejado lista y aleccionada. Sin titubear, cogió al heredero legítimo y lo ocultó dentro de un cesto de ropa sucia, sepultándolo bajo una montaña de toallas húmedas. Escurriéndose por la salida de servicio hacia la escalera trasera, aprovechó el cántico rítmico de las criadas y los estruendosos truenos para enmascarar su huida. Descendió los peldaños a la carrera y se lanzó sin piedad bajo la lluvia torrencial. Corrió hacia su barraca protegiendo el cesto con su propio cuerpo, veloz como si el mismo diablo le pisara los talones. Irrumpió en la choza empapada hasta los huesos. Mara se retorcía en el suelo de tierra, gimiendo de dolor. «Ya estoy aquí, mi niña», vociferó, arrojando el canasto en una esquina para socorrerla. Fue un parto salvaje, un torrente de sangre y dolor exacerbado por la inexperiencia y el pánico de la joven, pero la vida se abrió paso. Otro varón, este enorme y vigoroso, que bramó con pulmones de acero. Su piel lucía un rojo intenso, casi cobrizo. Con el tiempo, ese tono maduraría a un canela hermoso. Pero allí, entre las sombras, cubierto de fluidos y vernix, su origen era indescifrable para un ojo inexperto.
Lorenza examinó al vástago de su hija por un instante. La mirada era, inconfundiblemente, de Sebastián, pero su cuerpo tenía la resistencia de su casta. «Tú mandarás sobre todos», le profetizó al oído con voz ronca. Acto seguido, recuperó al hijo de Catalina del cesto. La criaturita pálida sollozaba con un hilo de voz apenas audible. Un destello de lástima la invadió, pero la imagen de la violación de su hija endureció su corazón como piedra. Le puso el niño blanco en brazos a Mara. «Cógelo», ordenó tajante. «Este es tu hijo, amamántalo. Cuídalo como si hubiera salido de tus entrañas, pues su existencia es lo único que garantiza que sigas respirando mañana». Aturdida por el sufrimiento y el caos, Mara obedeció mecánicamente, pegando al extraño a su pecho. El pequeño buscó el calor materno y cesó su llanto. Lorenza cargó entonces a su nieto, la sangre de su sangre. Lo envolvió en linos finos robados de la casona y se enfrentó de nuevo a la intemperie. El retorno fue un calvario. El fango le atrapaba los tobillos y el vendaval amenazaba con derribarla. Pero el odio puro le servía de motor inagotable para no desfallecer. Se coló por el acceso de servicio, devoró los escalones y se deslizó sigilosa en la alcoba patronal, el corazón latiéndole en la garganta. La señora continuaba desmayada. Lorenza aseó someramente al bebé robusto, lo frotó con energía para provocarle el llanto y lo depositó junto a Catalina. Justo cuando la madre comenzaba a recobrar la conciencia, la partera abrió la puerta principal de par en par con teatralidad. «Ya nació», anunció a los cuatro vientos. «Es un varón, un macho fuerte y saludable como un roble». Las sirvientas irrumpieron entre lágrimas de júbilo. Poco después, don Sebastián hizo su entrada, trastabillando, intoxicado y con la mirada perdida en su propia locura. «¿Dónde está?», gruñó con impaciencia. Lorenza le alzó al niño como un trofeo. Sebastián clavó sus ojos en el bulto. Vio una bestia pequeña gritando con furia. La penumbra de las velas y el tono violáceo típico de los recién nacidos enmascararon la verdad de su piel. Solo vio lo que su ego anhelaba ver, su linaje asegurado. «Es una arriaga de pura cepa», balbuceó, rozando la manita con un dedo tembloroso. «Llevará por nombre Rodrigo. Rodrigo de Arriaga». Lorenza inclinó el rostro para camuflar una sonrisa macabra y triunfal. «Así sea, patrón. Nombre de rey». El trueque se había consumado. El bastardo de la esclava reposaría entre sábanas de seda y oro. Mientras tanto, el legítimo heredero dormiría sobre un petate infestado de miseria. Y Lorenza, la autora de aquel destino perverso, se dispuso a esperar. El tiempo, ese verdugo paciente, se encargaría de germinar la semilla de la ruina que acababa de sembrar en el corazón de los Arriaga. Aquí concluye la tercera entrega y el desenlace de la saga. Este final sella la trama con la carga psicológica, la justicia divina y la magnitud épica necesarias para redondear el relato. Las décadas posteriores al intercambio no trajeron paz, sino que fueron un caldero donde se cocinó a fuego lento una desgracia escrita con tinta de sangre y silencio. Aunque la hacienda él, Cañaveral acumuló fortunas incalculables gracias a la fiebre del azúcar en el viejo continente, sus cimientos se pudrieron, carcomidos por la mentira fundamental que Lorenza había enterrado bajo el suelo. Ambos muchachos crecieron en universos opuestos, ignorantes de que sus destinos habían sido barajados por una mano vengativa. Corrían caminos paralelos, distanciados apenas por un breve trecho de tierra, pero divididos por una grieta social insondable que el destino, con macabra ironía, insistía en burlar. Bajo los techos de la casona señorial, Rodrigo, el fruto prohibido de la sierva Mara y el amo, se criaba entre algodones y excesos, devorando banquetes dignos de un rey y preparándose para gobernar la tierra. El chico poseía una fuerza animal, robusto y voraz, una tormenta contenida en un cuerpo pequeño que sembraba el pánico entre las nodrizas. Aquella piel, que al ver la luz había sido rojiza y difusa, se fue, curtiendo bajo el sol hasta volverse cobriza. Don Sebastián, ciego ante la verdad, justificaba aquel color invocando la sangre de viejos guerreros moros y el rigor de la intemperie. No obstante, Rodrigo heredó la mirada gélida del patrón y, para colmo de males, esa furia volcánica
que una educación sin frenos ni castigos solo conseguía avivar. Desde la más tierna infancia hallaba un deleite macabro en el sufrimiento ajeno. Maltrataba a las bestias y humillaba a la servidumbre con aires de tirano. Nadie se libraba de su yugo, salvo la vieja Lorenza. La anciana lo contemplaba madurar con una mueca de triunfo gélido. Reconocía en él el vigor de su estirpe, la tenacidad esclava ahora blindada por el poder absoluto. Veía a su propio nieto transformado en el verdugo perfecto. Aunque le doliera el alma, su sed de revancha festejaba en silencio. «Hazte fuerte, mi soberano», murmuraba al servirle la merienda. «Fortalécete y devora a quien te dio la vida». En contraste, bajo la penumbra insalubre de las barracas, languidecía Felipe, el legítimo sucesor de doña Catalina y don Sebastián. Su suerte representaba una broma grotesca del orden establecido. Mara, obedeciendo el mandato materno con una amarga mezcla de rencor y lástima, había nutrido en su seno, pero aquel sustento, agriado por la desdicha, apenas lograba mantenerlo en este mundo. Felipe era un espectro viviente, de tez tan diáfana que las venas dibujaban mapas azules bajo la epidermis, provocando el recelo y las habladurías entre la peonada. Lo apodaban el hijo de la luna. Sus cabellos eran hebras de oro pálido y sus ojos, grises y llorosos, eran el reflejo exacto de la triste doña Catalina. El muchacho carecía de temple para la faena ruda. El sol lo tumbaba en los cañaverales, sangraba por la nariz ante el bochorno, y sus manos de pianista se llagaban al mero contacto con el acero del machete. Vivir era su castigo diario. Los capataces lo torturaban por orden del amo, a quien la fragilidad de aquel niño esclavo, tan delicado y similar a los retratos de sus propios abuelos, le revolvía las entrañas con un asco que no lograba comprender. Era como mirarse en un espejo roto que le devolvía una imagen deformada. «Es una deshonra viviente», bramaba Sebastián al verlo caer bajo el peso de la leña. «Dadle 10 azotes para que endurezca el cuero y conozca el verdadero sufrimiento». Y el chico soportaba el suplicio con un llanto mudo que, paradójicamente, irritaba más a su verdugo. Doña Catalina, ajena a la realidad, flotaba en una neblina de narcóticos y plegarias. Observaba a Rodrigo, su supuesto vástago, sin hallar rastro de sí misma en él. Aquel joven tosco y brutal le causaba pavor. Él la despreciaba. Prefería el olor de las cuadras y la casa a la compañía materna. Catalina sentía un hueco en el pecho imposible de llenar. En ocasiones, divisaba desde la terraza al muchacho pálido, acarreando agua, y sentía una sacudida visceral, como si el vínculo de sangre jamás cercenado tirara de ella. «¿Quién es esa criatura, Lorenza?», inquiría con voz trémula y la vista nublada. «Tiene el mismo semblante que mi difunto hermano». La vieja, guardiana de secretos, mentía con dulzura letal. «Es un bastardo de la plebe, señora, un error de los barracones. No se mortifique», y le suministraba más gotas para devolverla al abismo del sueño, mientras su plan seguía su curso. El tiempo voló y la juventud estalló cargada de odio, afilando las tensiones hasta el límite. Al cumplir 18 años, Rodrigo ya gobernaba la hacienda con puño de hierro. Don Sebastián, carcomido por el tósigo lento que Lorenza le administraba a diario, era un guiñapo. Su memoria era un colador, y sus manos temblaban tanto que eran incapaces de empuñar un arma. Su paranoia había degenerado en delirio. Veía traiciones imaginarias, ignorando la que tenía enfrente. El poder real había pasado a Rodrigo, un déspota aún más sanguinario que su predecesor. Odiaba a la negrada con una saña especial, buscando lavar con sangre y violencia cualquier sospecha sobre su propio linaje. Y de entre todas las víctimas posibles, su favorita, aquella sobre la que volcaba toda su crueldad, era Felipe. Existía una esencia en ese muchacho que despertaba los demonios más oscuros de Rodrigo. Tal vez se trataba de un celo visceral ante la distinción innata que Felipe irradiaba, incluso cubierto de sucios harapos. O quizá le corroía que el sirviente dominara la lectura y la escritura, instruido a escondidas por Mara bajo la tutela de Lorenza, mientras él, pese a los maestros, seguía siendo un bruto que despreciaba los libros. Aunque es probable que, en lo más profundo de su instinto,
Rodrigo presintiera que aquel siervo era el legítimo heredero de todo cuanto él creía suyo. El clímax de esta fatalidad familiar se desató una tarde de verano, al cumplirse 20 años desde que ambos nacieron. El ambiente era un horno, una pesadez estática que anunciaba el estallido de una tempestad inminente. Don Sebastián, atravesando una de sus efímeras rachas de claridad dentro de su locura, quiso supervisar las tierras. Viajaba en el carruaje mientras Rodrigo escoltaba a caballo. Al cruzar la zona de molienda, se toparon con la cuadrilla de jornaleros tomando un respiro bajo la arboleda. Allí se encontraba Felipe, deteniéndose apenas para refrescarse la garganta, con la piel encendida por la fatiga del trabajo duro. Rodrigo, ansioso por exhibir poder ante su padre, taloneó a su bestia y arremetió contra los peones, haciendo silbar su fusta para dispersarlos. «A vuestras labores, inútiles», bramó, descargando el cuero sobre el rostro de Felipe, rasgándole la piel de la mejilla. El golpe derribó al joven, pero éste se negó a permanecer en el polvo. Se irguió y por primera vez clavó su mirada en el agresor. Sus pupilas grises destilaban una ira gélida, una dignidad herida idéntica a la que doña Catalina mostraba ante su esposo. «¿Cuál es el motivo del golpe?», inquirió Felipe, con una dicción perfecta y refinada, impropia de su casta. «Mis manos no han cesado su labor. Es tu placer por el daño lo único que habla aquí». Un silencio sepulcral cubrió el sembrado. Replicar al amo solía pagarse con la vida. Rodrigo, encendido de cólera, saltó de su montura desenfundando la daga de caza que llevaba al cinto. «Te arrancaré la lengua, mestizo insolente», rugió avanzando hacia su presa, mientras don Sebastián contemplaba la escena desde el coche, debatiéndose entre el morbo y un súbito escalofrío. Al observar la altivez de Felipe, con la sangre dibujando surcos sobre su palidez, un recuerdo atávico se agitó en el fondo de su memoria corrompida. Aquella mirada, el perfil de la nariz, el porte, era como contemplar el fantasma de su propio padre en la juventud. Una sospecha atroz, ahogada en licor durante décadas, comenzó a emerger. Rodrigo ya se abalanzaba sobre su víctima, derribándolo y alzando el acero para el golpe final. Felipe aguardó el desenlace con los ojos cerrados. «Detente». La orden retumbó no desde el carruaje, sino desde la linde del bosque. Era Lorenza. El tiempo había blanqueado su cabello por completo, pero su figura irradiaba una autoridad terráquea más fuerte que nunca. Avanzó hacia el centro del conflicto, sin importarle los guardias armados ni el riesgo mortal. Se interpuso ante Rodrigo y le apresó la muñeca con un vigor que desmentía su vejez. «No mancharás tus manos con la sangre de tu hermano», sentenció ella, dejando que la palabra cayera como plomo en el aire sofocante. Rodrigo la observó con repulsión y desconcierto. «¿Qué delirios son esos, vieja hechicera? Este animal no comparte nada conmigo». Lorenza liberó al muchacho y giró sobre sus talones para encarar el carruaje, clavando sus ojos en don Sebastián. La hora había llegado. El veneno lento había carcomido el cuerpo del patrón, pero restaba la dosis final, aquella destinada a fulminar su espíritu. «Es momento de que afrontes la realidad», Sebastián, espetó Lorenza, tuteándolo con desprecio, despojándolo de cualquier rango nobiliario. «Llevas 20 años habitando una farsa que yo misma hilé». Sebastián intentó incorporarse, temblando. «¿Qué insinúas?». «Acaba con ella, Rodrigo». Mas el joven permaneció estático, congelado por la inminencia de la verdad. Lorenza señaló a Felipe, aún en la tierra, y luego a su agresor. «Obsérvalos, Sebastián. Míralos con la vista que Dios te otorgó, no con la venda de tu soberbia. Fíjate en este joven al que has azotado, al que has condenado al hambre y tratado como desperdicio. Estudia su tez, sus ojos de tormenta, sus manos. ¿A quién te recuerdan? ¿Acaso no ves a tu esposa? ¿No ves a tu padre? ¿No te ves a ti mismo?». Sebastián posó su vista en Felipe, y el reconocimiento le golpeó como un mazo en el pecho. El parecido era absoluto una vez caída la venda. Era su propia sangre, su vástago legítimo. «Y ahora contempla al otro», prosiguió Lorenza, apuntando a Rodrigo sin piedad. «Mira su corpulencia, su tez morena, su furia primitiva. Es sangre de tu sangre, sí,
el resultado de aquella violación que perpetraste contra mi hija Mara en tu despacho. Es tu bastardo, pero lleva mi herencia. Lleva la sangre de la servidumbre que tanto asco te da. Criaste al esclavo como príncipe y esclavizaste al verdadero rey. Has aniquilado tu propio legado con tus propias manos. La revelación cayó sobre don Sebastián como la hoja de una guillotina. Su mente, ya astillada, terminó de quebrarse bajo el peso de aquella ironía divina. Había torturado a su único hijo legítimo. Había entregado su legado y sus afectos a un bastardo, mancillando aquello que más veneraba, su linaje y su sangre, ahora convertidos en una burla atroz. De su pecho brotó un rugido desgarrador, un sonido bestial que no parecía humano, similar al lamento agónico de una fiera destrozada. Sus manos garrapiñaron su camisa buscando aire. Los ojos se le tornaron vidriosos y una espuma blanquecina comenzó a brotar de sus labios. Aquel corazón, ya castigado por el tiempo y la culpa, estalló incapaz de soportar el peso aplastante de la revelación. Se desplomó sobre el asiento del carruaje, sacudido por violentos espasmos, mientras la existencia se le iba en medio de un pánico absoluto. No partió en calma, sino con la amarga certeza de que su vida había sido una farsa. Rodrigo, atónito, observaba el cuerpo inerte de quien creía su padre y luego a la anciana. La verdad, como un veneno lento, comenzó a invadir su mente. Él no era el amo, ni el heredero legítimo. No llevaba la sangre de los Arriaga. Era fruto del vientre de aquella sierva a la que siempre trató con desprecio. Su universo de cristal, cimentado en el orgullo y la soberbia, se hizo añicos al instante. Bajó la vista hacia el filo que empuñaba. Sus ojos se posaron en Felipe, su hermano de sangre y víctima de sus abusos. La ira lo consumió, pero ya no era la altivez del Señor, sino la desesperación de la presa acorralada. «Es falso», bramó, abalanzándose con locura no sobre Felipe, sino hacia Lorenza, la arquitecta de su ruina. «Maldita embustera», rugió, pero antes de que pudiera tocarla, el estruendo de un disparo rompió el aire. No provenía de Felipe, sino de Mara. Mara emergió de entre la multitud, empuñando una vieja arma de fuego sustraída del almacén. Lo había oído todo. Vio cómo aquel hijo, nacido de la violencia, intentaba asesinar a la mujer que la protegió. En ese instante, cualquier rastro de amor maternal se extinguió. Apretó el gatillo. El impacto lanzó a Rodrigo hacia atrás con el tórax destrozado y quedó mirando al infinito con la misma expresión vacía que Sebastián. Un silencio pesado, casi fúnebre, se apoderó del lugar. Dos cadáveres yacían sobre la tierra seca, el tirano y el impostor. El linaje de los Arriaga había llegado a su fin. Lorenza caminó hacia Felipe, lo ayudó a incorporarse y con su propio delantal limpió el rastro de la batalla en su rostro. «Ahora tú mandas», hijo, sentenció con voz agotada. «La cosecha pertenece a quien se deja la piel en el surco y nadie ha sudado esta tierra más que tú. Tu padre biológico te dio el ser, pero han sido tus cicatrices las que te otorgan el derecho a gobernar». Felipe observó el panorama. Los esclavos expectantes y los capataces huyendo hacia el monte, aterrorizados por el colapso del poder. Vio a Mara derramando lágrimas sobre Rodrigo, llorando no por el hombre que fue, sino por el niño que parió y nunca pudo amar. Vio a doña Catalina descender del carruaje y correr hacia él, reconociéndolo finalmente entre sollozos desenfrenados y abrazos desesperados. Felipe no permitió que el poder lo corrompiera. El sufrimiento y las carencias habían sembrado en su alma una compasión desconocida para su antecesor. Aquella misma tarde, proclamó la libertad absoluta en El Cañaveral, ordenó abrir las bodegas para repartir el alimento y encendió una hoguera en la plaza principal para reducir a cenizas los látigos y cadenas. La hacienda dejó de ser una prisión de tortura para transformarse en un refugio de hombres y mujeres dueños de su destino. Lorenza sobrevivió para ser testigo de aquella metamorfosis. Pasó el resto de sus días en el porche de su cabaña, venerada como una matriarca sabia y temible que se atrevió a reescribir el destino. Partió de este mundo con la conciencia tranquila. En la actualidad, los vestigios de la hacienda El Cañaveral aún resisten en la selva veracruzana
estrangulados por las raíces y ocultos bajo el manto verde del musgo. La mansión no es más que un cadáver de piedra donde habitan las sombras y los murciélagos. Sin embargo, en la aldea vecina, erigida por los nietos de aquellos libertos, la leyenda sigue viva. Los ancianos se reúnen bajo la sombra de los mangos para relatar la epopeya de la esclava que intercambió a los recién nacidos. No recuerdan a Lorenza como una criminal, sino como una fuerza divina, una justicia implacable y necesaria. Cuentan que, cuando la tormenta azota los cañaverales, el viento trae consigo dos lamentos inconfundibles: el aullido rabioso de un hombre que perdió su legado por su propia vileza, y el canto dulce de una mujer que mece a dos criaturas, recordándonos que la nobleza no reside en la sangre, sino en nuestros actos. La crónica de Lorenza y el trueque de los infantes nos deja una enseñanza cruda sobre la condición humana y el karma. Nos demuestra que la maldad engendra bestias y que aquellos que se sienten intocables en sus tronos de oro a menudo están cavando su propia tumba sin saberlo. Don Sebastián pensó que podía destruir a una niña sin consecuencias, ignorando que esa niña tenía una madre, y que el amor materno, cuando se mezcla con la sed de justicia, es el arma más letal que existe. Esta historia nos recuerda que las etiquetas de amo, siervo, legítimo o bastardo son simples fantasías que se desmoronan ante la innegable verdad de que todos somos iguales. Cuentan que al monstruo no lo devoró la justicia humana, sino el peso aplastante de su propia siembra, esa que le devolvía la mirada desde los ojos de los hijos que engendró sin jamás llegar a conocerlos de verdad. Os agradezco en el alma haber caminado junto a nosotros por este sendero lleno de sombras, buscando ese rayo de luz final entre tanta tragedia. Ha sido un relato crudo, de los que dejan cicatriz, pero imprescindible para entender que el honor no tiene precio y que el karma, aunque a veces camine lento y por atajos extraños, siempre termina llamando a la puerta. Si se te ha encogido el corazón con la bravura de Lorenza y el sacrificio final de Mara, y sientes que es vital rescatar estas vivencias del olvido para no tropezar con la misma piedra, te invito a unirte a la familia de archivos del pasado. Cada vez que alguien se suscribe, se convierte en el altavoz de aquellos a quienes la historia intentó silenciar. Da un paso más y hazte miembro para respaldar nuestras indagaciones. Ayúdanos a desenterrar los enigmas que aún duermen bajo el polvo de los años. Regálanos un me gusta y hazle llegar este vídeo a quien necesite recordar que, incluso ante la tiranía más atroz, la firmeza de una sola alma basta para reescribir el destino. Nos encontraremos en la siguiente crónica, porque lo que fuimos jamás desaparece del todo, tan solo aguarda pacientemente a ser narrado para curar las heridas de nuestro tiempo.